Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer algunos versículos rápido. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿los ángeles pecaron? Claro que sí, hay un grupo de ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de reservados para juicio. Es verdad, la Biblia dice que hay un grupo de ángeles que pecaron, pero de entre todos los que pecaron, unos están reservados para el día del juicio, están puestos en prisiones eternas. La Biblia nos habla de diferentes tipos de prisiones espirituales que hoy en día están. Una son estos fosos de oscuridad. Estos, como le llaman aquí, fosos de tiniebla. La versión Reina Valera creo que dice fosos de oscuridad. ¿A qué ángeles se refiere aquí la Biblia? ¿Cuáles son los ángeles que están ahí ahora mismo presos, esperando el día del juicio? Porque Apocalipsis, si no recuerdo mal, creo que en el capítulo 20, bueno, en el capítulo 20 hablan del juicio, del gran trono blanco y todo, pero habla en otras partes también que va a haber un día una guerra entre Miguel y los ángeles caídos, ¿no? ¿Recuerda esa parte de la Biblia? Entonces, quiere decir que hay una cantidad de ángeles caídos que andan sueltos por ahí. Están también los demonios. ¿Recuerdas Efesios 6:12? Cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, potestades, los gobernadores de este siglo, ¿no? Y las huestes espirituales de maldad. Si tú quieres tener un pantallazo, porque no nos vamos a detener, los principados y las potestades son los ángeles caídos. Las huestes espirituales de maldad son los demonios, que no es lo mismo. Tienen cuerpos diferentes, tienen operaciones diferentes, tienen manifestaciones diferentes. Algún día vamos a estudiar a fondo esto. Los ángeles caídos no pueden meterse dentro de las personas, como si los demonios. Los ángeles caídos son aquellos que tienen una jerarquía mayor. Entonces, ¿qué ángeles caídos o qué grupos son estos que están ahí en los fosos? Ven unas páginas atrás a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tienes? Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo Cristo? Dice, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, ¿en qué? En el espíritu, digo conmigo. Cuando dice en el cual, ¿a qué se refiere? En la carne no, en el espíritu. También fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué espíritu encarcelado? Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, ¿cuáles son los espíritus que están encarcelados? Aquellos que en los días de Noé se rebelaron contra Dios. Recuerda que Génesis capítulo 5 y 6 habla de los días de Noé. En ese tiempo esos ángeles se rebelaron, son los que se quisieron cruzar con las mujeres, que lo hicieron de hecho, que alteraron la genética humana, que hicieron que la tierra se plague de gigantes. A estos Dios dijo, tienen tanta maldad que estos van a ir a juicio. Y Dios los encerró a toditos. No habla de que todos los ángeles caídos hicieron eso, ni que todos los demonios, ni que todos los espíritus, solo un grupo. A mí me hace creer que son las autoridades máximas los que hicieron tal aberración delante del Señor. Y habla de algunas prisiones. La Biblia, recién ahí en 2 de Pedro, dice que los llevó al infierno. Es la única vez que en la Biblia aparece la palabra infierno, en el original la palabra tartarus.
Es la única vez que aparece esa palabra. Luego hay otra prisión. En Apocalipsis 20 dice que serán echados en el lago de fuego. Eso es otro lugar. También la Biblia, en Apocalipsis capítulo 9, dice que hay otros espíritus que están encerrados en el abismo. Esa es otra prisión, en el abismo. Dice en Apocalipsis capítulo 9, léelo luego en tu casa. Estos están reservados para los días de la gran tribulación. Son muy perversos, son muy malvados. Cuando sean soltados van a matar a muchísima gente de los que hayan quedado en la tierra. Ellos son tremendos y la Biblia los describe, mira, para hacer una peli. Pero terribles espíritus que están reservados para ese tiempo. Por eso es que cuando Jesús llega al Gadareno, dice que el espíritu le habló y que le dijo: no nos mandes ¿a dónde? Al abismo, porque sabía que si se portaban mal y ellos no quieren estar encerrados. No es que están en el abismo ahí chachipiruli, están ahí encarcelados, igual que los otros que están en las otras fosas de oscuridad. Después la Biblia también en Apocalipsis habla algo rarísimo, no lo entiendo bien, pero parece que hay una cárcel o hay un lugar donde algunos espíritus, creo que son, no recuerdo si eran 2 o 4, que están atados en la ribera del río Éufrates. Es como que si tú te vas ahora al Éufrates en algún lugar de la ribera, ten cuidado porque hay demonios atados ahí y que también van a ser soltados en ese tiempo. Entonces si te invitan a pescar, no vaya al Éufrates, el Tigris, ve al Nilo. Pero hay espíritus también ahí. Judas capítulo 1. Pastor, si Judas entregó al Señor, ¿por qué le dejaron escribir un libro? Me dijo una vez un joven. No, este es otro Judas. Judas 1, 6 al 9. Pastor, ¿qué capítulo de Judas? El 1, sí tiene uno nomás. 1, 6. Versículo 6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Otra vez hablando de que hay un grupo de espíritus, de ángeles, que dice que no conservaron su señorío original, o que dice que abandonaron su morada. La palabra morada acá es keterión, que quiere decir cuerpo. Es decir, que estos espíritus tenían un cuerpo, estos ángeles tenían un cuerpo, y yo no entiendo cómo, pero se salieron aparentemente de su cuerpo, abandonaron esa belleza que el Señor le había dado para corromperse con las mujeres, para poder llegar a tener este encuentro que no sabemos cómo fue, pero que vemos que tuvo frutos terribles. Y mira cómo los compara el Señor por medio del apóstol Judas. Dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Es decir, el hombre fue diseñado para tener intimidad con la mujer, tú ya lo sabes. No fue diseñado el hombre para satisfacer a otro hombre, ni la mujer a otra mujer. Y la Biblia nos dice que cuando un hombre se junta con otro hombre, está buscando carne extraña, que no corresponde, que no va de acuerdo a la naturaleza de Dios. Mira el ejemplo con el que lo compara. Los ángeles hicieron lo mismo. Los ángeles tenían una morada, tenían un cuerpo dado por el Señor, pero ellos decidieron salirse y juntarse con carne extraña, es decir, con mujeres. ¿Qué hizo Dios? Los envió a prisiones eternas. En otra parte de la Biblia dice que estas personas, estos ángeles, serán juzgados un día. ¿Sabes por quién? Por ti y por mí. Nosotros juzgaremos a esos ángeles, dice la Biblia. Porque dice, y vosotros juzgaréis a los ángeles. No son los ángeles del Señor si ellos no han hecho nada. Vamos a juzgar a estos que están
en las prisiones eternas. Génesis capítulo 18, versículo 1, anota, del 1 al 33, cuenta la historia de Lot. Primero en el 18 cuenta el encuentro del Señor con dos ángeles en la casa de Abraham. ¿Recuerdas eso? Siempre que la Biblia, sobre todo la versión Reina Valera lo describe de esta manera, usa la palabra el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla de el ángel de Jehová, está hablando de una aparición de Jesús. Cuando usa el artículo él como una persona definida, está hablando de Jesús. Siempre que en la Biblia tú veas el ángel de Jehová, no es cualquiera, es el Señor Jesús, una manifestación del Señor en la tierra. Eso en teología se llama teofanía. Pero cuando aparece con un artículo indeterminado como un ángel del Señor, habla de cualquiera de los ángeles. Pero el ángel del Señor habla de Jesús. Entonces es como que Jesús se aparece y habla con Abraham junto con dos ángeles más. También a mí me da nos da la evidencia de que es el Señor, porque Abraham le adora y le dice Señor y no le reprende. Ustedes vieron que en otra parte los hombres de Dios quisieron adorar a ángeles y dijeron no, mire, nosotros somos igual que tú. Pero en este caso es como que recibe y le dice, déjame que te traiga comida y que te haga una paella murciana y que te haga de lo que sea. Y te lo voy a dar y vale. Le dice el Señor, ve y busca. Y dice que los ángeles que estaban con él comieron. Los ángeles tienen un cuerpo superior y tienen la capacidad de materializarse igual que nosotros. Tienen los ángeles del Señor y los ángeles caídos nos llevan ventaja a nosotros. Porque ellos nos pueden ver y nosotros no podemos verle a ellos. Porque ellos se pueden materializar y tocarnos y hacernos cualquier cosa y nosotros no podemos hacer eso. Y en este caso vemos cómo se materializaban. Y tienen la capacidad de hacer cosas, como yo decía en el viernes pasado, tienen la capacidad de producir, de materializar la energía también. ¿Recuerdas los magos que estaban con Moisés? ¿Qué le dijo el Señor? Avienta la vara para que se convierta en serpiente. Y dice que cuando la tiró Moisés, ¡wow! Pero vinieron los brujos e hicieron exactamente lo mismo. ¿Recuerda? Pero nosotros decimos, no, pero la de Moisés se lo comió todo. Sí, pero el milagro lo hicieron. Y la materialización es esa transformación de un palo a que se convierte en una serpiente. Eso es algo diabólico. ¿Sí o no? Para que tenga evidencia de que donde haya milagro no quiere decir que Dios esté ahí. Por eso Jesús dijo, aún muchos harán milagros. Yo le diré, yo no les conozco. Esto no quiere decir que yo estoy en contra de los milagros. Yo oro todos los días por milagros. Me canso de milagros, por la misericordia del Señor. Dios es bueno y Dios opera milagros todo el tiempo. Amén. ¿Alguna vez viste a un ciego ver? Que el Señor le haya sanado a un ciego. ¿Has orado alguna vez por un ciego y el Señor le ha devuelto la vista? ¿Cuántos han orado por un ciego que ha visto? A ver, levanta la mano. Vaya. Ahora yo tengo una pregunta mejor. ¿Has orado alguna vez por un ciego? Claro, si no ora por los ciegos no van a ver. Eso me lo enseñó el Señor un día. Yo una vez oré por un ciego y el ciego vio. Y yo me quedé todo así como flipado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando terminé de orar por esa mujer me dice, veo. Y yo no dije, gloria a Dios, ni, ¿cómo que ve? Porque ni yo me lo creía. Fue la misericordia del Señor Jesús. Pero después cuando me fui a mi casa, el Señor me habló a lo profundo. Me dice, ¿sabe por qué nunca has visto antes a un ciego sanarse? Y yo dije, ¿por qué, Señor? Y porque nunca antes había orado por un ciego, hijo. Y ese mismo día, aunque tú no lo creas, un hombre en silla de ruedas se paró y caminó. El mismo día. Y yo me quedé así. Y el Señor me dijo, ¿cuántas veces oraste por un hombre en silla de ruedas? Es verdad que nunca. Es la primera vez. Y yo no digo que siempre que oremos va a suceder, pero yo por la duda oro. Mejor por la duda no, por la fe oro.
Amén. Tienes que animarte a orar. Porque nosotros cuando el hermano que viene con un dolor de cabeza y tú le dices, bueno, sí me animo a orar. Pero ya viene en la silla de ruedas y todos se van para. A mí me pasaba eso. Venía alguien así medio chungo a la iglesia y yo me iba. Porque mi pastor me iba a mandar a mí a orar. Y después uno piensa tontería. Y si no se sana voy a quedar mal. O sea, si no se sana no es culpa tuya. No, a este no le voy a predicar porque es muy duro y me va a vergüenza. Si no se convierte no es culpa tuya. Tú tienes que predicar, tienes que orar por los enfermos, tienes que pedirle a Dios y Dios vas a ver más milagros de lo que has visto hasta hoy. Yo de ese día, por todas las personas que oré, no todas se sanaron, pero muchas sí, por el poder del Señor. He visto a enfermos de cáncer terminal. Un día oramos por una mujer. Tenía ahí su esposo y había alquilado la sala velatoria. Porque 3 días agonizando le decían, ya de este día no pasa. Y duró, ya de este día no pasa. Oramos y el Señor le levantó y le dio la vida. Pero la sanó bien, no es que la sanó así, quedó toda mía. La sanó. Dios hace milagros. Pero no siempre. Es evidencia de que Dios esté ahí. Dice que estos dejaron la morada gozo que Dios les había dado. Los ángeles caídos son los principados y las potestades. Ellos no se meten en los cuerpos. Algunos de ellos están, como dije, encarcelados. Las huestes espirituales de maldad son los demonios, son estos seres inteligentes que se meten al cuerpo, que alteran. Pero ellos tienen la capacidad de manifestarse, tienen la capacidad de mostrarse, estos ángeles caídos. En muchas partes de la Biblia, Génesis 19 también dice que cuando llegaron a Sodoma y Gomorra eran guapos y que los hombres, los sodomitas, los que eran todos homosexuales y estaban todos pervertidos, dice que los quisieron conocer, dice la Biblia. Quisieron llegarse ellos para conocerle. Y no era que querían así pedirle el Facebook ni enviarle una solicitud de amistad. Cuando la Biblia usa la palabra que quiso conocerlo, es la palabra hebrea yadá, TH. En España dirían yatá, ¿no? Pero es yadá, TH-A, Y-A, TH-A, yadá, que significa conocimiento íntimo y sexual. Adán conoció a Eva y dio a luz a Caín y Abel. Y así, y Abraham, bueno, y así todos que se conocieron así. Y estos los querían conocer de la misma manera. Entonces, no aceptes cualquier solicitud de conocimiento y de amistad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen la capacidad, los ángeles de Dios y también los ángeles caídos, de estar entre nosotros sin que nos demos cuenta, toman nuestra forma. No así los demonios, pero sí estos espíritus. Por eso la Biblia también dice que algunos, sin saber que hospedaron ángeles. Y guarda, y esto no quiero poner pánico ni nada, pero es una realidad. Yo creo que los ángeles caídos que todavía están sueltos pueden venir y materializarse y estar entre nosotros y confundirnos y pervertirnos y hacerte caer. Ten cuidado. Amén. Si nos movemos con el temor del Señor, nada nos podrá suceder. Pero mira, el Señor Jesús dice que la Biblia dice que Él descendió como espíritu al infierno a predicar a los ángeles encarcelados y lo que ya leímos, ¿no? Pero cuando el Señor vuelve a la tierra, vuelve con un cuerpo glorificado. El cuerpo del Señor es como el cuerpo de los ángeles. Ahora, mira qué tremendo. El Señor, aún así, aunque su cuerpo fue glorificado, Él conserva la imagen del ser humano. Mira qué honra, cuánto nos ama el Señor. Pero hay un caso ahí en Lucas que el Señor se aparece a los discípulos. Tú recuerdas el caso de Tomás, cuando no creía. Si tú prestas atención, el Señor viene y traspasa la pared. Imagínate así, que un amigo tuyo venga y traspase, no toque el timbre, sino que pase tu casa. Es decir, tenía un cuerpo que traspasaba y traspasó. Pero luego, ¿qué le dice a Tomás? Ven y mete tu dedo en el hueco de mi mano y toca la llaga. Y no es que Tomás cuando le tocó así pasó de largo. No, le tocó. Es un cuerpo superior. Amén. Vamos a leer Pedro. Y me voy a meter en un tema acá. Bueno, y yo quiero que entendamos unos versículos que muchas veces fueron mal interpretados. Dice, porque también Cristo murió, lo leímos recién,
por los pecados. Una sola vez, el justo por los injustos. No es como esos que predican que para Semana Santa se muere el Señor todos lados. No, una sola vez murió el Señor. Y el Señor te salvó una sola vez y para siempre. Y el Señor te dio una vida eterna. ¿Cómo es la vida que el Señor te dio? Eterna. Tú no la vas a perder, porque si la pierdes, entonces la vida que te dio el Señor no es eterna. La vida que el Señor nos dio es eterna, una vez y para siempre, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Algunos dicen que el Señor, una corriente que yo creo ha interpretado mal la Biblia, dice que como que el Señor se apiadó de aquellos que habían muerto antes del sacrificio de Cristo y que fue a predicarle al infierno a estos espíritus que fueron desobedientes en otro tiempo, pero para que tengan su chance de conocer al Señor. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Por qué? ¿A qué espíritus encarceló? A los que estaban en el infierno, pobrecitos, se habían ido y ellos no podían aceptar a Cristo porque Cristo todavía no había muerto ni había resucitado. Entonces algunos dicen que estos espíritus encarcelados eran personas. No eran personas. A mí esto me parecía absurdo de niño y a mí me lo enseñaron cuando yo era niño y yo decía, pero esto no tiene sentido, porque si tú estás en el infierno quemándote todito, cualquiera que venga y te predique y te ofrezca algo diferente de eso, tú te vas. Y eso sería injusto, ¿o no? ¿Tiene lógica? Claro, viene el mormón, yo me voy. No creo que sea peor que el infierno. Pero estos espíritus encarcelados, ¿quiénes eran? ¿Y por qué Cristo fue a predicarle a ellos? Como dije recién, estos espíritus encarcelados, a los cuales Cristo descendió a predicarle, eran los ángeles que quisieron sabotear el plan de Dios para que Él no naciera. Fueron estos espíritus que se empezaron a cruzar con la mujer. Ellos planificaron en su maldad, vamos a pervertir a la humanidad para que no naciera el Cristo. Y la palabra predicar es la palabra proclamar, es la palabra dio un grito de victoria. Es decir, que cuando Cristo muere, lo primero que hace es descender al infierno, a estas cárceles, y se paró en la puerta y le dijo, todos vosotros que habéis querido sabotear el plan de Dios, todos vosotros que habéis pervertido la humanidad para que el Cristo no naciera, vengo a informarle porque se lo están perdiendo, están encerraditos y yo sé que no saben ya nada de lo que pasa en el mundo. Les vengo a anunciar que nací de una mujer, que viví 33 años, fui tentado por los demonios, pero viví en santidad, fui obediente hasta la muerte, he muerto, pero ahora el Padre me va a resucitar y todos vosotros estáis ya destruidos. Fue un grito de victoria cuando Jesús desciende al infierno y empieza a proclamar, le he vencido. Colosenses dice, y despojando a los principados y de las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Ellos pueden ser inteligentes, pueden ser fuertes, pueden ganarnos en cuerpo y todo, pero mi Cristo, que es superior a ellos, ya les venció en la cruz del Calvario. Y Él nos ha dado la victoria. Y ellos están encerrados, algunos para ser juzgados, otros aguardando su tiempo. Y todos, Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, serán lanzados al lago de fuego juntamente con Satanás. Y estarán atados durante 1000 años, dice la Biblia. Luego serán soltados y que querrán volver a rebelarse, pero Dios hará descender fuego del cielo y lo destruirá ya para siempre. Ahora, nosotros somos la creación de Dios con la imagen de Dios, que estamos para gobernar este mundo con el gobierno de Dios, con la imagen, el sello y la presencia del Señor. El hombre cuando peca pierde el conocimiento de Dios. ¿Qué fue lo más importante que perdió el hombre cuando peca? No fue el jardín del Edén, hermanos. No fue la gloria de Dios, aunque sí fue la gloria de Dios lo que perdió. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es una realidad.
El hombre no perdió autoridad, aunque sí perdió autoridad. No perdió privilegio, aunque sí perdió privilegio. Lo más importante que el hombre perdió cuando se rebeló contra Dios es el conocimiento de Dios. Toda persona que vive en pecado, toda persona que vive en oscuridad, está cegado y no puede ver, no conoce, anda como ciego, dice la Biblia. Todo aquel que se rebela contra Dios pierde el conocimiento de Dios. Empiezan a ser guiados por los sentidos, por las pasiones. Eso es lo que yo llamaba el empirismo. Yo creo en lo que veo, en lo que siento, en lo que toco. Una de las bases del ateísmo. Y el hombre dice, nosotros nos guiamos por la razón y se creen sabios. Mentira. Todos los hombres se guían por pasiones, por lo que les impulsa, porque están ciegos, porque no ven. Si tú estás en pecado, hermano, es imposible que veas el plan de Dios para tu vida. Es imposible que puedas salir de tus depresiones. Es imposible que puedas salir de tus frustraciones. ¿Quieres salir de tus frustraciones? ¿Quieres que Dios ilumine por medio de la palabra tu camino? Tienes que dejar de pecar. Porque tú puedes estar en la iglesia y escuchando la palabra y viendo las manifestaciones de Dios, pero mientras estés en pecado estarás ciego. Todo el que está en pecado está ciego. Dice la Biblia cuando habla de los hijos de desobediencia que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandeciera la luz de Cristo. Todo el que está en pecado está ciego. Otra de las preguntas que yo me hice, yo, hermanos, cuando no conocía a Cristo, me leí la Biblia completa. Y yo quería hacer fuerza para entender la Biblia y para darle crédito a las historias extraordinarias que mi madre, una mujer de Dios, me había contado. Pero en mi razonamiento no entraba. ¿Cómo puede ser que no hayan podido salir del desierto en 40 años? No había uno avispado ahí. No te digo todo, pero uno. El más listillo de la clase tendría que haber salido. Nada, 40 años ahí, dando vueltas en una cosa de 50 o 60 kilómetros. Que estés un año, bueno, porque estés 2 años, pero 40 años. ¿Por qué Israel no salió? Porque estaba ciego, estaba en pecado. El pecado te llena de tinieblas, de oscuridad. No encuentras la salida, no encuentras el escape, no encuentras el propósito. Pero si Dios está conmigo, mira, me da el maná. Y Dios está conmigo, mira, la columna de fuego y la nube que me cubre, que me protege. Dios puede estar manifestándose y proveyéndote todas las cosas, porque Dios es un Padre que sobre todas las cosas es un Padre bueno y responsable. Pero eso no quiere decir que Dios esté agradado contigo. Hay cosas que Dios ha prometido en su palabra y te las va a dar porque te lo ha prometido. Pero aún así tú puedes morir en una vida sin propósito por estar cegado por el orgullo, cegado por la vanagloria, cegado por cualquier tipo de pecado que estés cometiendo. Tienes que alejarte del pecado para vivir en la luz y para poder hallar la salida al propósito. Como decía, en el final de los tiempos dice el conocimiento aumentará y nosotros los cristianos nos las pasamos en el Facebook. En vez de comernos la Biblia, meternos en la palabra, en conocer más a Dios, en oración, en intimidad con el Señor, orando y orando. El hombre, en 1 Corintios, anótala 1, 18 al 25. Yo te lo leo de aquí. 1 Corintios 1. Te voy a leer unos versículos para que entiendas una realidad poderosa. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué es la palabra? Poder de Dios. ¿Qué es el mensaje? Poder de Dios. Es una locura para el mundo. El mundo no entiende. ¿Qué es lo que dicen esto? Pero para los que creemos es poder de Dios. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El evangelio, la palabra hablada de Cristo. Yo no sé qué sucede cuando yo hablo. Salen todas las partículas
medidas por decibeles. Y no sé qué pasa, que cuando llega al oído de una persona, tiene la capacidad de transformar su vida. Es sobrenatural. Dice la palabra acá, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, el hombre natural se guía por su sentido. El hombre natural se guía en oscuridad y trata de llegar y no llega nunca. Y nunca le encuentra la salida a su vida. Y aumenta la maldad y aumentan las tinieblas. Pero Dios a nosotros nos echó una mano y nos sacó de las tinieblas, como dice la palabra, a su luz admirable. El hombre, anota un versículo, Efesios 4, del 17 al 20. Dice el apóstol Pablo así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? En oscuridad, perdidos y desorientados. Dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están, mira la expresión que usa, irremediablemente confundidos. Tienen una confusión que no se cura por nada. Irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de engaños. Así es el hombre que vive sin Dios, en oscuridad, en tinieblas, sin vergüenza, dice la Biblia. Tienen una confusión irremediable. Es que ¿cómo no van a encontrar la salida? Es que no ven, están ciegos. Y es imposible que vean las cosas espirituales. El hombre, cuando yo explicaba que el hombre cuando peca, cuando come del árbol. Otra pregunta que yo me hacía: ¿es demasiado duro el castigo para comer de un árbol? ¿Nunca lo pensaste? Tanto lío, yo he hecho cosas peores que eso. Cuando el hombre peca comiendo del árbol, ¿el árbol de qué era? Del conocimiento. El hombre quiso dejar de conocer a Dios como Dios se manifestaba y quiso conocerlo de acuerdo a sus propios criterios. Y ahí nace lo que yo explicaba la semana pasada, el relativismo. Señor, ya no me importa lo que tú digas que es bueno. Ahora yo quiero conocer lo que es bueno. Y no me importa, Señor, lo que tú digas que es malo. Ahora yo voy a ser el que va a legislar mi vida. Y de ahí el relativismo hasta el día de hoy. Para ti es bueno, para mí es malo. Para mí es malo, para ti es bueno. Y el hombre pierde el conocimiento de Dios. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 17, en el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Cristo a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. ¿Cómo hacemos para conocer a Dios? ¿Cómo el hombre puede alcanzar el conocimiento de Dios? ¿Cómo puede el hombre alcanzar la luz? ¿Cómo puede el hombre recibir nuevamente ese conocimiento de Dios que perdió? Para entender las cosas espirituales, te voy a enseñar un principio. Para entender las cosas espirituales de este mundo que es superior, escucha, la única forma de que un ser natural como nosotros pueda entender las cosas espirituales, aunque nosotros también somos espíritu, pero el hombre natural vive en la carne, es necesario que venga alguien del mundo espiritual y te introduzca en las cosas espirituales. Yo tengo ocultistas que ya se han convertido a Cristo en nuestra congregación, y ellos eran guiados por espíritus inmundos, por demonios que le hablaban, le instruían y le decían qué debían hacer. Invocaban a Satanás.
Pero a nosotros no nos introducen a ellos en el mundo espiritual. A nosotros el Padre envió a Cristo para que Él nos introdujera. Alguien del mundo espiritual nos introdujo y nos sacó la venda y nos hizo ver cosas que antes no veíamos y entender cosas que antes no entendíamos. El hombre por sí solo estaba limitado en su conocimiento. El hombre no puede ir más allá de lo que su naturaleza le permite. Por eso el hombre dice: si no veo, no creo. Es que no le da la cabeza para creer, porque está limitado a sus sentidos. Es necesario que venga alguien del mundo espiritual y nos abra los ojos espirituales para poder entender esas cosas. La Biblia dice también que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Le parecen una locura. ¿Por qué? Porque se disciernen de manera espiritual. No, escapan del razonamiento lógico, escapan del razonamiento intelectual. Aún los hombres más sabios, aún los polemistas o los filósofos. ¿Sabe qué quiere decir filosofía? Filos, amor. Sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Aún los que aman la sabiduría no pueden entender las cosas espirituales. Es necesario que se les revele por medio de alguien espiritual. La Biblia dice en Isaías capítulo 55 versículo 10, dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen la semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La Biblia en Corintios dice también que los pensamientos de Dios son altos, mucho más altos que los nuestros. Y hace una pregunta el apóstol: ¿qué tan altos son? Así como dista el cielo de la tierra, allá están mis pensamientos y los vuestros están aquí, todos limitaditos. Es imposible que logren comprender el hombre natural los caminos de Dios. Y en Corintios dice que nadie conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Y que nadie conoce los pensamientos de Dios sino ¿quién? El espíritu de Dios que está en él. Es decir, Dios está allá y con esos pensamientos altos. Y nunca te preguntaste esto: ¿cómo hago yo para entender a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué es lo que Dios quiere con esta situación? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué los pensamientos de Dios son tan altos y yo aquí en la tierra? ¿Has pensado alguna vez eso o el único carnal yo? Hemos pensado. ¿Cómo hacemos para comprender la grandeza de Dios? Estos pensamientos tan altos que Dios tiene, que distan de los nuestros. La conexión entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos se logran a través de Jesucristo y de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Esto, si tú logras entender esto, tu vida va a cambiar. Dice la palabra que solamente los pensamientos del hombre los conoce el Espíritu del hombre. Yo conozco algunos profetas de Dios, hombres de Dios que tienen una sensibilidad, que te miran y te leen. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco gente así. Y un mira y tú ya sabes, Dios te revela, te muestra. Pero no pueden leerte la mente, porque solamente lo profundo de tus sentimientos, de tu pensamiento lo conoce Dios, nadie más. Pero los pensamientos de Dios, ¿quién los escudriñará? Dice la palabra. Solamente Él y su Espíritu lo saben, que está en Él. Amén. Ahora, yo tengo la exigencia de comprender y vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios. ¿Cómo hago siendo tan limitado? ¿Cómo hago? Dice la Biblia en Isaías capítulo 55. Vamos a leer lo que leímos recién. Isaías 55, 10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come,
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Escúchame, nosotros estábamos aquí limitados y Dios estaba allá con sus pensamientos. Nuestro espíritu conoce nuestros pensamientos. El Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos dio de su Espíritu que conoce los pensamientos de Él para que nosotros podamos comprender los pensamientos de Él. ¿Entiendes? Dios nos dio su palabra, que es la abundancia del corazón de Dios, para que nosotros podamos entender a Él. Dios hizo descender a Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? La palabra. Juan capítulo 1. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Alguien del mundo espiritual vino a cumplir el propósito. Y dice, y la palabra, dijo el Padre, no volverá a mí vacía hasta cumplir el propósito. Y vaya propósito que ha cumplido. Nos ha salvado, nos ha conectado con Dios. Dios tiene, escúchame bien, Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios tiene pensamientos de libertad para ti. Dios quiere sacarte de las tinieblas y de la oscuridad en la que estás viviendo. Pastor, ¿qué tú me dices que yo estoy en pecado? Yo no sé si tú estás en pecado o no, pero yo quiero decirte que Dios quiere hacerte experimentar una libertad mayor. Juan capítulo 8 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No vivas en esclavitud, no vivas en oscuridad. Pero yo voy a la iglesia, ¿qué me importa? Tienes que vivir en libertad, vayas o no vayas a la iglesia. Tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras haya pecado en tu vida, vas a vivir en tinieblas. Mientras haya orgullo en tu vida, vas a vivir en oscuridad. Vas a dar vuelta y vuelta y vuelta y nunca vas a encontrar el propósito. Si tú no has llegado al propósito, no es culpa de tu pastor, no es culpa de los líderes, es tu culpa. El otro día leí una frase muy guay. Judas tuvo el mejor maestro, el mejor líder, el mejor amigo y aún así falló. La culpa no es del liderazgo, muchas veces es tuya. Es de las tinieblas que dejas de entrar en tu mente. Es del pecado en el que te muevas. ¿Quieres prosperar? Vive en obediencia a la palabra de Dios. Vive en obediencia a las autoridades que Dios pone. Es que me van a decir que soy el pelota del pastor. Es el precio que se paga muchas veces. A mí me digan lo que me digan, yo seguiré siendo fiel al Señor y a mis pastores. No podemos movernos como el mundo. No podemos movernos con los criterios del mundo. Por favor, esto es serio. Lee la Biblia. Toma la imagen del Señor, la actitud que hubo en Cristo. Haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Otra parte, el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. No se hagan igual que la gente de este mundo. Mueran mejor, sacrifíquense, sean un sacrificio vivo. Cuando tú te niegas, decía Pablo, va a suceder algo poderoso. Primero, la renovación de tu mente. El arrancar las tinieblas de tu mente te va a llevar a una luz que te va a llevar a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2. Tienes que morir, tienes que entregarte, tienes que salir de las tinieblas a la luz. Todos tenemos una área de nuestra vida en que estamos en tinieblas y que Cristo necesita iluminarnos. Algunos están enfermos y se conforman a la enfermedad. Quizás sea voluntad de Dios. Yo no creo, hermano, que sea voluntad de Dios. Yo no digo que sea por pecado ni digo nada de eso. Pero sigue peleando, inténtalo, Dios puede sanarte. No te conformes a esa situación. Es que mi familia ya no se convierte a Cristo, ya no oraré por ellos. Sigue peleando. No es voluntad de Dios que ellos se pierdan. La Biblia dice que es voluntad que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Padre. Amén. Es que quizás Dios me ha hecho para hacer bulto en las reuniones. No, varón. No, hermana. Dios no te ha hecho para hacer bulto. Dios tiene un propósito en el cual te quiere hacer parte. No os conforméis a este mundo. Debemos salir de las tinieblas en las que nos encontramos. Si hay alguna área de tu vida en la que no estás encontrando la salida, probablemente hay una venda en tu mente. Probablemente haya una parte donde te está generando tinieblas.
tienen que ser iluminadas con la palabra. Tienes que aferrarte a la palabra de Dios y decirle: Señor, hazme libre hoy. Ponte de pie, por favor. Yo siento que Dios quiere hacerte libre. Yo siento que Dios quiere iluminarte tu vida. Quizás esa iluminación sea reconocer esto: la verdad que sin darme cuenta yo me estaba comportando igual que el diablo. Me creía más hermoso que el resto. Me creía más guay, más inteligente. Pero ahora sé que no sé nada, que necesito conocer y aprender a Cristo nuevamente. Si tú te humillas, Dios te puede levantar. Por eso la palabra dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Quizás estás en la iglesia, pero hay alguna área de tu vida que no está en legalidad. Toda puerta, escucha bien esto, todo pecado que cometas, toda área donde tú estés cometiendo un pecado, es una puerta abierta a los demonios. Cada lugar donde tú estás pecando es una puerta abierta a los demonios. ¿Sabías eso? Es una área que tú estás descuidando, donde ellos pueden influir. Tú tienes que cerrar. Tú tienes que llenarte de luz y que las tinieblas se vayan. Se puede vivir en santidad. Amén. Se puede vivir. La palabra dice que juntamente con la tentación que Satanás envía, no la envía el Señor, la tentación que Satanás envía, Dios jamás te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Es una mentira del diablo decir que era muy grande la tentación. Nunca más grande que tú. Acuérdate eso para siempre. La tentación nunca es más grande que tú. Nunca. Y porque Dios prometió que juntamente con esa tentación, aunque parezca grande, el Señor nos dará la vía de escape. Como dice la versión Reina Valera, nos dará la salida. Amén.